¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 25, por supuesto, de mayo, de esta especie de verano prolongado que no termina nunca y que nos tiene en una situación. Ustedes van a creer que yo soy un obsesivo compulsivo en el tema de la lluvia, pero es verdad, todos los días reclamo, que no sé para qué, pero no llueve y estamos en la peor sequía, el peor mayo de 50 años, en términos de escasez hídrica, pero en fin, eso tendrá que ver con el precio de la palta a lo mejor. Tenemos día de panel y tenemos el gusto de compartirlo hoy día con Marcela Sandoval, colega periodista, pero militante y dirigente de Revolución Democrática. Bienvenida, Marcela, como siempre. Mucho gusto saludarte. Está también con nosotros Pablo Rodríguez, analista político del Instituto Libertad. Pablo, segunda vez que contamos contigo, así que un gusto tenerte de nuevo por acá. Y uno también habitual, Roberto Santa Cruz, abogado, socialista. Buenas tardes. Gusto de saludar. Trabajó largamente en el Instituto Igualdad. En fin, un gusto como siempre. Oye, yo les quería proponer, antes de meternos a los temas que se han tomado la agenda, que la mujer fundamentalmente, y más que bien el feminismo como género. Y vamos a conversar más detenidamente de eso. Es que el Tribunal Constitucional, yo les quería poner el tema, al menos un esbozo de tema del Tribunal Constitucional, porque ayer hubo un nuevo fallo del Tribunal Constitucional, esta vez referido a Julio Ponce Lerú, a Soquimich, al tema Cascada. Por ese tema, a Julio Ponce Lerú, la Superintendencia de Valores, hoy día tiene otro nombre, la Superintendencia de Valores, ¿no es cierto? De mercados y... Pero no importa. Pero la que era la Superintendencia de Valores le aplicó una multa, la más alta, no la más alta se la aplicaron a Sebastián Piñera en su momento. Le apliqué de 90 millones de dólares, en este caso fue 75 millones de dólares por manejo inadecuado en el tema de Cascada. Recurrió, como me explicaba Roberto Santa Cruz, de inaplicabilidad Ponce Lerú al Tribunal Constitucional. A mí me sorprende el Tribunal Constitucional siempre. Y el Tribunal Constitucional no solo estimó de que había vicios de constitucionalidad en la multa que le habían aplicado, sino que decidió bajarle la multa y le puso un nuevo valor. No sé si eso tiene que ver con el Tribunal, 3 millones de dólares. Pero el punto que yo les quiero plantear, ¿qué es esto? ¿El Tribunal Constitucional ve cualquier tipo de materia? Porque en realidad yo puedo reclamar viso de que inconstitucionalidad en todo, pues. En todo, en el valor de la fruta, en un choque. Y si el Tribunal Constitucional empieza a tomar todo, se transforma en una especie de único tribunal y podríamos hacer una gran economía. Terminemos las cortes de apelaciones, los tribunales menores no, porque tienen que hacerse cargo de eso, pero que todo lo demás lo vea el Tribunal Constitucional. No sé qué piensas tú, Roberto, en tu calidad de abogado, pero a mí me sorprende mucho este tema. Bueno, el Tribunal Constitucional tiene varios problemas, pero el problema que nos está detonando últimamente en todos sus fallos es su composición, porque pasa a ser un tribunal político en un tribunal de derecho, porque lo que ellos hacen, en este caso por lo menos que lo estuve revisando un poquito antes, es hacer un análisis de proporcionalidad. Entonces dice que es inconstitucional ese monto de multa por ser desproporcionada. ¿Pero cómo es eso? O sea, y eso es interpretar principios que están en la Constitución, porque no hay ninguna norma que expresamente diga esto. Bueno, los juristas interpretan y está bien, pero es una interpretación antojadiza en favor del mismo sector político de quienes votan a favor de este fallo, porque el fallo fue 6-4, y hoy día tenemos un 6-4 de ministros de derecha en el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, todo esto que va pasando va a ocurrir aquí y no tiene para cuánto cambiar, porque después va a ser 7-3, porque le toca al presidente Piñera nombrar otro miembro más. Entonces vamos a tener por lo menos 8 o 12 años más con esta configuración del Tribunal Constitucional. Perdóname, Roberto, pero cuando tú dices que el fallo dice que es desproporcionado y por eso sería inconstitucional, claro, el monto. El monto. Y por lo tanto le parece constitucional 3 millones de dólares. Claro. Genial. Y sin aplicación de criterios técnicos como sí lo hace la superintendencia. Entonces, a mí me podría parecer que el tribunal dijera, mira, hay desproporción, inconstitucionalidad por desproporción, que ya me parece muy raro. Siendo yo un ignorante en esta materia, pero suena rarísimo, y que algún tribunal competente le ponga un nuevo monto, pero que el propio tribunal decida cuál es el monto. No sé qué piensan ustedes, Pablo, Marcela. A ver, Marcela Sandoval. Yo creo que el Tribunal Constitucional chileno tiene ya una larga historia de casos en los que sus pronunciamientos son más bien políticos que jurídicos. El tema del CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor, la píldora del día después, y ya se ha hecho como una práctica recurrente de cada vez que hay una temática. La Cámara de Comercio. Sí,
es una temática que requiere de alguna manera un pronunciamiento y que no va a ser favorable ni en el Poder Legislativo ni en el Poder Ejecutivo, se recurre al Tribunal Constitucional. Yo no demonizaría la figura del Tribunal Constitucional, sino la figura del Tribunal Constitucional chileno, porque hay otras cortes en otros países, por ejemplo Colombia, en que el Tribunal Constitucional tiene unos fallos absolutamente progresistas y de hecho es muy interesante lo que pasa con sus pronunciamientos, porque justamente actúan en derecho, al revés de lo que ocurre en el Tribunal Constitucional chileno. Pablo Sí, Rodríguez. creo que aquí coincidimos más o menos. Qué bueno. Hay, yo creo, no solamente nosotros, sino que hay una crítica importante a la composición, cómo se eligen los miembros del tribunal, que es un aspecto no menor, que es casi fundamental y trascendental en este tema. También respecto a lo que ve, a las materias que puede de alguna forma estar resolviendo. También coincido que me parece legítimo que una democracia sólida tenga un tribunal que se dedique a resolver ciertas materias que sean importantes y que esté ahí siempre resguardando la Constitución y un montón de aspectos vinculados a ella. Pero claro, cuando un gobierno, sea cual sea, porque ha pasado otras veces también en gobiernos anteriores y no personalizar ni en nombre del tribunal ni en gobierno, pero hay un problema de criterio político. O sea, es cuál le toca ahora, cuál le toca a otro. Y que, ojo, que no solamente se limita a esto, sino que también está vinculado al Banco Central, está limitado a otros tipos de instituciones que el Frente Amplio, por ejemplo, o en su momento MEO, lo llamaban como esta cuestión del binominal, que todo se binominalizó, que le tocaba a uno, después le tocaba a otro. Eso, en cierto sentido, tiene asidero en la realidad. Efectivamente, en algunos casos esto se fue repartiendo, y eso no está bien, porque, insisto, defender la existencia de un tribunal de ese tipo es importante y por lo tanto hay que hacer los cambios que de alguna forma lo protejan. Porque justamente este tipo de fallos le restan legitimidad, le restan credibilidad y en definitiva no sería extraño que en algún momento a partir de todos estos casos alguien dijera no tengamos un tribunal, que es el peor de los escenarios. Entonces si tú me afrentas o haces cambio ahora, y yo creo que el presidente Piñera igual de alguna forma o al menos la agenda está, de hacer cambio en la composición, de que haya una corrección a lo mejor de las atribuciones que tiene y que de alguna forma quede mucho más claro y que esa institución quede al margen de la política. Cuando una institución como esta de alguna forma se ve ensuciada, por decirlo de alguna manera, por el manejo político o se ve ensuciada o presionada por intereses políticos, eso es malo. Yo creo que hay coincidencia en que hay que hacer cambios. Roberto Santa Cruz. O sea, bueno, yo soy abogado. La existencia de los tribunales constitucionales en general es una muy buena experiencia. No es como el caso chileno en la generalidad. Exacto. El problema es nuestro tribunal constitucional. No solo en su composición, sino que en su nivel de no limitación de sus facultades, porque se mete en todo y se puede meter en todo, porque nadie lo puede tener. ¿Por qué nadie lo puede tener? Porque tienen un grado de inamovilidad que no tiene ninguna otra autoridad del país. Los ministros de Corte Suprema pueden ser acusados constitucionalmente. Los senadores y los diputados pueden ser acusados constitucionalmente. Los ministros de Estado pueden ser acusados constitucionalmente y retirados de su cargo. El Tribunal Constitucional no le aplica eso. Es la única institución del país donde nadie los puede mover. Entonces, tenemos personas que no tienen ningún costo en tomar decisiones políticas y no jurídicas. En el Poder Judicial más tradicional, los tipos hacen carrera para llegar a ministro de Corte. Acá no. O sea, tenemos al ministro Letelier, que es diputado de la UDI en el Tribunal Constitucional. Digámoslo claro, ese fue el pago para que le dejara el cupo al hijo del senador Coloma. Porque él es diputado por Melipilla, entonces, para que no se reeligiera y le dieran el cupo al actual diputado Coloma, lo pusieron en el Tribunal Constitucional. Entonces hay que revisar las facultades, hay que revisar su inamovilidad y además hay que revisar su composición. No, es inaceptable para una sociedad que quiere generar cambios un cerrojo tan fuerte a los cambios sociales o incluso al principio de justicia, porque yo creo que en este país gente que no tiene capacidad de contratar un abogado para algo así, lo vas a pagar la multa más cara que sea, y el señor Porcelú no solamente eso, tiene influencia. De hecho, en el fallo de la superintendencia, cuando el caso Cascada se multa, lo que se demuestra es que Ponce Lerú ocupa todas sus influencias para no ser fiscalizado, además, con toda la transferencia que hace entre sus empresas, que son Sokimich, Nitrato, y eran como 50 empresas en realidad. Estamos hablando además del dueño de Sokimich, que no lo han tocado en nada. Yo perdona que yo me meta a opinar un poquito en pero es que este tema a mí me parece que yo creo que el daño que le está haciendo el Tribunal Constitucional a la institucionalidad chilena
y al prestigio, bueno, al poco prestigio que le va quedando a la institucionalidad chilena, es enorme, porque estoy de acuerdo con usted, hay que revisar composición, hay que revisar cuál es el alcance efectivo que tiene, cuáles son los temas que puede ver y hasta dónde puede llegar. Y tiene que haber, lo han empezado ustedes tres, pero déjame decirlo más claro, tienen que tener mejores currículum las personas que llegan ahí, tiene que haber una exigencia un poquitito mayor. Estamos hablando de un tribunal que protege la Constitución, entonces pidámosle algo más que haber tenido cargos políticos determinados o ser la moneda de cambio para un movimiento al interior de un partido. Eso de verdad es vergonzoso. Es súper grave. Mira lo que hicieron. Ponce Lerú consigue él en el Tribunal Constitucional ahorrarse 72 millones de dólares. Porque la Constitución lo considera proporcional, según estos señores. A mí me parece que esto es extremadamente vergonzoso. Y para que el oyente entienda la gravedad de esto, Roberto esa Santa multa Cruz. es a beneficio fiscal, va al área público, más rentas generales. Por lo tanto, con eso se compra gas en los hospitales, con eso se hacen intervenciones médicas a la gente más necesitada. Y además, esto ocurre porque él evadía impuestos para eso. Es decir, se metió plata del bolsillo de todos los chilenos con el caso Cascada. Entonces, no es que se ahorró él plata, es plata que nosotros dejamos de obtener todos como sociedad. ¿Y por qué el Tribunal Constitucional? Marcela, tú ayúdame a desasombrarme. ¿Por qué el Tribunal Constitucional? ¿Qué tiene que ver? Yo he conversado con profesores de Derecho Constitucional, no lo voy a nombrar porque incluso algunos formaron parte del Tribunal Constitucional alguna vez. Y me decían, mira, el Tribunal Constitucional debería haber materias, pocas, que atenten contra cosas esenciales de la Constitución. Lo otro tiene que verlo la mayoría parlamentaria, las decisiones que toma. Y ese es el rol del tribunal. Pero aquí está metido, como tú citabas, Roberto, la Cámara de Comercio, la Asociación de Universidades a través de ahora el privado Ponce Lerú, que privado, ¿no? Que consigue lo que consigue. Entonces, anulemos los demás tribunales, tengamos un solo tribunal plenipotenciario máximo y que sea el gran hermano por la Corte del Tribunal Constitucional. Bueno, no es sorpresa, si acá todos lo han dicho de Marcela alguna Sandoval, manera, ahora. la figura del Tribunal Constitucional chileno es un cerrojo para la democracia, si eso ha sido, digamos, es una como uno lo pudiera calificar. De hecho, cuando uno analiza como la legitimidad o no del origen de nuestra Constitución, va muy de la mano con el origen también del Tribunal Constitucional y el alcance que tiene, porque hay una zona ahí de opacidad, tal como tú lo señalabas, porque su alcance pareciera ser ilimitado. Y como es esta zona de opacidad, muchas materias que pudieran estar en el límite de otras instituciones, de facultades de otras instituciones, terminan llegando al Tribunal Constitucional. Y la verdad es que tú ponías un punto, porque la composición, justamente si uno analiza a quienes han compuesto el Tribunal Constitucional, sus trayectorias no vienen a ser trayectorias muy destacadas, no digo todos los casos, pero en su mayoría, sino más bien ahí el componente que ha primado ha tenido que ver con el coteo político, como lo hemos visto acá. Y eso hace de alguna manera que esta institución que pudiera tener como una función, digamos, mucho más específica o con mayores limitaciones que tienen que ver con supervigilar el cumplimiento de la Constitución, finalmente termina siendo una zona una función de tan amplio alcance que cualquier tema puede llegar ahí, desde un privado hasta a materias que afectan al Estado, digamos, al Estado chileno. Yo creo que hay finalmente Pablo Rodríguez. Un flaco favor que se hace el propio tribunal a sí mismo, porque de alguna forma él mismo se está quitando legitimidad, él mismo está dando la instancia para que haya un cambio importante y que, no sé, sacar el tribunal. Entonces, hay un tema de prudencia política que siempre la autoridad, cual sea la autoridad política, tiene que tener. Y esa, en este caso, no se está dando. Hay una sensación de poder de Ponce Lerú, que también es importante, de que es capaz de hacer y deshacer, y eso Bueno, es un por tema, favor. Bueno. es un tema también que está vinculado a todos los sectores políticos, pero más allá de eso, Ponce Lerú podrá hacer lo que quiera, pero uno como tribunal diría que ese mismo tribunal se diera respeto a sí mismo. Y de alguna forma que el mismo tribunal estuviera mucho más abierto a lo mejor a coger estas reformas que cambiaran un poco sus mecanismos de resolver algunas cosas. Está también la discusión respecto a esta control preventivo de las leyes, que también es otra discusión que no está vinculada exactamente al caso Ponce Lerú, claro. pero que es otro tema, que también hay que poner sobre la mesa y ver qué tan válido es. Pero como decía,
hay un aspecto importante que tiene que ver con cómo Chile de alguna forma le da cierta institucionalidad fuerte, cómo robustece su entramado institucional, que es un aspecto trascendental para Chile en el momento que está. O sea, Chile con los niveles de desarrollo que tiene, con el nivel de ingreso que tiene, con las demandas sociales que la sociedad está exigiendo, también requiere cambio en instituciones, requiere de alguna forma cambio en este tipo de cómo éstas responden a los problemas de la sociedad hoy día. Y esto de discusión del tribunal tiene que ver con eso, o sea, de cómo adecuamos un Estado, de cómo adecuamos nuestra institucionalidad para enfrentar los dilemas de hoy día y no nos quedamos entrampados en esto de un país que tenía buenas condiciones para desarrollarse, pero que sus instituciones eran débiles. Y está más demostrado en economía política, en temas de instituciones, que cuando un Estado tiene instituciones débiles, tan coadaptadas, sea cual sea esta, en definitiva se frustra el desarrollo. Y es un aspecto, yo creo, trascendental que hay que estar discutiendo. Me gustaría acotar solo una pequeña cosa. Roberto Santa Cruz, acota todo lo que quieras. No, pero está todo bien, estamos de acuerdo, yo creo. Esto es notable, aquí tenemos un acuerdo. Podemos formar el... Mejor que la democracia griega. ¿Cómo lo podemos llamar? No lo podemos formar el Frente Amplio. Esto sería feliz la Marcela, pero yo creo que no todos estarían de acuerdo. Pero podríamos llamar pero yo quiero poner un ejemplo. Un ejemplo. Voy a dar vuelta a las cosas con un ejemplo que ocurrió durante la tramitación del proyecto de interrupción del embarazo en 3 causales. En ese momento había una relación de poder en el Tribunal Constitucional 5-5, pero el presidente era más cercano al gobierno de la nueva mayoría. Por lo tanto... Era Carmona, ¿no? Sí. Entonces, en el empate 5-5, el voto del presidente dirime. Sí, sí. Por lo tanto, la urgencia que se le dio en los últimos meses a interrupción del embarazo en 3 causales era fundamental sacarlo en ciertas semanas y en ciertos momentos, y por lo tanto se dejaron pasar muchas cosas que nos quedaron totalmente amarradas, principalmente para evitar el cambio de configuración del tribunal, porque si no, no hubiera pasado el proyecto de ley. Es decir, tenemos un tribunal que ni siquiera, o sea, no tenemos que esperar su fallo, basta ver la configuración que tiene para saber qué va a ocurrir. Es muy terrible eso. Entonces ni siquiera es que digamos, voy a presentar esto, voy a cabecearme jurídicamente para que esto vaya para allá, por acá. No, si yo veo que tengo un 6-4 ya sé cuál va a ser el resultado. Como cuando tenía el 5-5 pero con la presidencia era para el otro lado. Entonces la configuración es fundamental en este caso. Y yo creo que no le importa y se hacen el flaco favor porque les da lo mismo, porque son intocables. O sea, es lo peor tener, hasta el presidente de la República puede ser acusado constitucionalmente, pero los ministros del Tribunal Constitucional no. Pablo Rodríguez. Y este es un tema no es nuevo. O sea, recuerden la discusión del tema de la píldora. Sí. El tribunal también estuvo metido en la polémica justamente por esto. También por su composición, por su votación, a lo mejor no tan fuerte como está hoy día, porque en este momento, si no mal no recuerdo, coincidieron con las reformas, quiere cambiar las atribuciones de la Constitución del 80 al 2005, pero de todas formas, tú tenías un tribunal ya hace 13, 14 años y ya estaba en la polémica respecto a sus decisiones. Tú no has hecho nada importante, sustantivo, en 15, 13, 14 años. Y ahí tienes un tema, que es cómo nuevamente abordamos las problemáticas que se ven evidentes, pero que no quiero decir clase política, pero bueno, clase política no resuelve adecuadamente y no mejora los problemas que hay. Tienes toda la razón, yo encuentro que tienes toda la razón. O sea, hay el listado de cosas por hacer, y bueno, pregúntenle a la concertación qué le pasó. Que devino en nueva mayoría y después qué le pasó. Justamente fíjate que ayer hacíamos, a propósito de lo que dices tú, hacíamos el listado, a propósito del gobierno anterior, de las cosas que quedaron, que no se resolvieron en el gobierno anterior y que quedaron a medio camino. Previsión. Proyecto de reforma previsional que la Comisión Bravo, decíamos ayer, murieron casi todos los integrantes porque fue hace como 150 años la comisión. Ahí estaban los informes, nunca se mandó el proyecto, se mandó en los últimos no sé cuántos días, no se tramitó. Nueva Constitución, proyecto emblemático. La última semana, ¿no? El último día, una cosa que nadie sabe qué es lo que es, nunca se tramitó. Y sigue. Entonces, hoy día viene un gobierno de un signo distinto que con toda legitimidad dice, yo todos estos proyectos me importan un bleo, yo voy a poner mis propios proyectos porque para eso gané la elección. Nuestra clase política. Hagamos una pausa, amigo, para tener un bloque largo después porque tenemos que hablar del tema. Hacemos una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando con Marcela Sandoval, Roberto Santa Cruz y Pablo Rodríguez. Estamos de vuelta ya en Política en Vivo, como les contaba, conversando con Pablo Rodríguez, con Roberto Santa Cruz, con Marcela Sandoval. Déjeme recordarle que tenemos, agradecerle a R2 TV de Antofagasta, que siempre repite nuestros programas, los da a conocer en su región, lo mismo Canal 5 de cable también de Los Lagos, así que agradecidos de esa gentileza.
No sé qué tema hay del cual podamos conversar. Marcela Sandoval, tú tienes el derecho ganado de partir de esta revolución feminista que Sí. invade Chile. Pero yo te quería hacer una pregunta. Si a ti te pidieran, defínenos feminismo, ¿de qué hablamos cuando, como el poema de Rojas, qué se ama cuando se ama, oh Señor? ¿Qué es feminismo cuando decimos feminismo, oh Marcela? Sí, a ver, la verdad, en términos muy simples, es la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Esa es así como una definición como muy básica, porque claramente dentro del feminismo uno no puede hablar de un feminismo, sino de muchos feminismos de varios cruces, algunos que de corriente más liberal, otros que evidentemente hacen reivindicaciones más que incluyen a otras comunidades discriminadas, no solo, digamos, a las mujeres, sino también a las diversidades. Hay otras corrientes que hablan también de la lucha por la ecología, el ecofeminismo, y hay reivindicaciones más por la diferencia que por la igualdad. Pero la verdad es que lo que estamos viviendo hoy en Chile es una reivindicación por la igualdad. No es la primera, como que se ha hablado mucho de esto de como un momento casi como fundacional, y la verdad es que esto tiene mucho que ver con los medios de comunicación, porque no habíamos asistido a presenciar que en los noticieros centrales, que en las portadas de los diarios durante 2 semanas, o en las páginas centrales de los diarios, editoriales, columnistas, reportajes, estuviera el tema al centro. Ese momento, efectivamente, no había ocurrido antes, ese momento, digamos, en la historia de Chile, pero efectivamente el movimiento feminista en Chile tiene data, o sea, han habido hitos, por ejemplo, el tema de las sufragistas, el derecho a voto, en fin. Ahora, yo creo que esto venía gestándose y acá hay un mérito de las estudiantes. Yo creo que hicieron ahí un clic bien interesante, porque ya la lucha por el derecho a la educación que se instaló el 2011 no bastaba. Había también una conversación que se empezó a dar desde el 2011 en adelante y que tenía que ver como con darle contenido también a esa demanda, y que no pasaba solamente por la gratuidad, por cuestiones más formales, sino también como por ¿qué entendemos por la educación universitaria? ¿Qué entendemos por la educación pública? ¿Cómo nos interpreta mujeres y hombres? ¿Qué barreras estructurales hay? Cuestiones que son súper básicas. Por ejemplo, las chicas han instalado la demanda por la educación no sexista, y pareciera algo como un titular así muy general, pero la verdad es que son cuestiones muy simples, como desde la educación inicial. Nos enfrentamos a textos escolares en que las mujeres pasan a ser como que ni un 5% en los textos escolares, pese a que han habido modificación y política pública orientada a eso en todos los gobiernos. Cuestiones como que en la docencia universitaria o en los cargos directivos, basta ver la composición de los rectores, el nivel de rectoría en los consejos rectores, hay una rectora y es de regiones, versus 24 en el CRUCH. En una universidad que está recién en formación, además. Exacto. De la O'Higgins. La O'Higgins. Bueno, el tema de, no sé, de los decanatos, las políticas de investigación, las barreras que hay para ascender. O sea, esta demanda abarca todos los niveles educativos, y desde cuestiones como tan sustantivas como los contenidos de los textos escolares, hasta la modificación de mallas curriculares, hasta la incorporación de, en algunas universidades están pidiendo, digamos, ramos electivos, y en otras ramos que sean, digamos, parte de la formación curricular de las carreras, que incorporen materias de género o de feminismo directamente. Pero también hay medidas, hay demandas que tienen que ver con la estructura de las universidades, la institucionalidad misma. Y ahí hay un tema que yo creo que ha sido como el que ha salido más a la palestra, que ha tenido que ver con los protocolos para sancionar y para investigar en materias de violencia. Yo lo diría en términos bien generales, porque no es solo acoso, violencia hacia las mujeres en las universidades, estudiantes y trabajadoras y profesoras. Entonces la demanda ha sido como bastante transversal. Amplísima, además. ¿Qué lectura política hacen ustedes, tanto Roberto, Pablo? ¿Cómo va a afectar o cómo va a modificar la discusión política o el debate político de este movimiento? Que yo lo veo de una proyección gigantesca. Roberto Santa Cruz. Yo creo que primero coincido en que esto no es una novedad. O
sea, la lucha del feminismo en Chile tiene larga data, o sea, la profesora Amanda Labarca, un ejemplo de aquello, y así para atrás. Julieta Kirchhoff. Tienen muchos nombres. Pero yo creo que la diferencia, y esto se debe absolutamente al movimiento social, a las compañeras que están en las universidades, no desde la clase política tradicional, no desde otro lugar. Le da una notoriedad que nos hizo darnos cuenta que hoy día somos capaces de no tolerar ciertas conductas. Lo explico con un ejemplo de corto tiempo atrás. Yo cuando estudiaba Derecho en la universidad, había un profesor que a las compañeras, mujeres, en la Facultad de Derecho, le decía: ustedes vienen a buscar marido. Bueno, yo era medio dirigente, estaba en el centro alumno, así que reclamamos hasta que conseguimos que echaran al viejo. Pero eso nunca tuvo la publicidad que tendría hoy día, por ejemplo. O sea, y que tenga publicidad es bueno. Y lo que me preocupa, porque la lectura política, esto nos va a llevar a una confrontación, porque el feminismo no puede ser de otra forma que no sea de izquierda, es lo que yo creo. Esa es una gran pregunta. Basta ver las declaraciones de la presidenta de la UDI, que vino a señalar que como se le acabó el eslogan del lucro, ahora el eslogan es no educación sexista. Ese nos da el perfilamiento, que es contradictorio a lo que el presidente Piñera dice además. Pero bueno, eso es el problema de la coalición que gobierna. Y yo creo que esto es una demanda de izquierda, porque tiene que ver con la igualdad. Eso. ¿La colisión o la coalición que gobierna? hay una finura ahí de... Coalición. No, te quiero decir que de repente parece colisión a rato, pero más que claro, coalición. porque como la UDI con su presidenta viene o sea, decir que es su eslogan y que fue un cambio de su eslogan frente a una inteligencia política interesante, un cambio de agenda legislativa en virtud de estos movimientos que hace Piñera, claro. No es contradictorio absolutamente. Pablo Rodríguez, sí, ¿cómo lo están viendo desde el Instituto Libertad, vinculado, como sabemos, a Renovación Nacional? En términos de agenda, siempre un gobierno que está atento a cómo se están haciendo los cambios, cómo están cambiando las situaciones. Siempre es positivo que un gobierno intente liderar la agenda, y eso es un aspecto que es novedoso para el gobierno de Piñera. O sea, puede ser que la respuesta, de hecho hay un comunicado que ayer o antes de sacó el Frente Amplio, o parte del Frente Amplio Feminista, si no me equivoco el nombre, el cual critica los anuncios. Hay un cambio importante comparado con lo que pasó el 2011, por ejemplo. El 2011, quienes estuvieron más metidos en los orígenes del conflicto, no cuando ya estaba desbordado, lo que pasó el 2011 fue que los estudiantes estaban viendo un beneficio económico, de alguna forma seguramente vinculado a PASE o algo así, que no fue respondido adecuadamente en su momento, y el conflicto fue escalando a dimensiones que terminó con un gobierno prácticamente en las peores dificultades que enfrentó el gobierno anterior, porque no supo enfrentar una agenda, no supo manejarlo, no supo leer los tiempos. Y hay una experiencia que por lo menos uno entiende que se recoge en el sentido de que el tema no nos puede sobrepasar. El tema ya por sí solo, cuando no estás hablando de algo educacional específico, sino estás hablando de demandas que apuntan a un tema mucho más general, la posibilidad de que te desbordara era muy amplia, muy grande. Por lo tanto, cuando hay una cadena, la primera cadena nacional de este gobierno está vinculada a este tema, también es un hito simbólico importante, que intenta de alguna forma recoger algunas demandas, no todas seguramente, pero que pone los temas en cuestión sobre la mesa, sobre los cuales podemos discutir. Ayer el Frente Amplio declaraba que no acogía algunas de las demandas, que instrumentalizaba las demandas y que las invisibilizaba, que fue la gran crítica que hizo el Frente Amplio. Pero creo que hay una respuesta hasta el momento adecuada. Estás poniendo sobre la mesa temas, incomodas a tu coalición, hablando de lo que pasó con la UDI. Eso también es un elemento importante. En Chile conviven una cantidad de liderazgo interno respecto a algunas posiciones ideológicas o valóricas que también es a tener en cuenta, pero el presidente Piñera pasa sobre eso, se pone como prioridad este tema. Vamos a ver si efectivamente las demandas se cumplen, las promesas efectivamente se cumplen o no, pero hay un cambio importante en un gobierno que de alguna forma está escuchando. Obviamente no va a escuchar como escucharía un gobierno centro-izquierda, pero al menos está escuchando las demandas sociales y eso es un aspecto relevante. Y al mismo tiempo le da una oportunidad política tremenda a la ministra de la Mujer. O sea, Isabel Pla, que fue muy criticada al comienzo por ser representante, o al menos algunos la llamaban como representante de sectores más conservadores de la derecha en Chile,
hoy día tiene la oportunidad, y con el discurso al menos lo que se ha ido conociendo, tiene una oportunidad tremenda para que este tema de la mujer justamente no sea un tema de izquierda, sino que como un gobierno de derecha, como un gobierno en muchos aspectos liberal y que de alguna forma que no tiene problema en establecer derechos para la gente, tiene una tremenda oportunidad para hacerlo. Esto es un inicio, los anuncios llevan 2 días, hay muchas cosas que están en el Congreso que ya estaba incluso antes y que por lo tanto se recoge del gobierno anterior y que hay que ver, pero la apuesta comunicacional incluso del gobierno es positiva. O sea, yo vi el anuncio por CNN y detrás del presidente se veía a Maya Fernández, la presidenta de la Cámara de Diputados, se veían algunos planos a Guido Girardi, se veía a Camila Vallejo y a Carol Cariola. Entonces, el gobierno puede ser que no responda al 100% de las demandas. Está enfrentando el tema y tiene una apuesta comunicacional y política que a mí me parece interesante, a diferencia de lo que había hecho anteriormente. Entonces, hay que ver si eso pasa algo o no, si se traduce en algo, si hay mejora efectiva en lo que estamos hablando. Pero en términos de respuesta, yo creo que es distinta a lo que esperábamos y a lo que fue anteriormente. A ver, Marcela. varias cosas. Marcela Sandoval. Varias cosas. Una, bueno, yo coincido aquí con Roberto. El feminismo es una teoría política y también es un ámbito de lucha, digamos, social desde la izquierda, eso, digamos, no en Chile, en el mundo. Y por una cuestión bien sustantiva y que tiene que ver con que se aboga por un principio de justicia, de no discriminación y también por una transformación profunda de la sociedad y que son transformaciones que evidentemente ponen en jaque un modelo patriarcal que ha ido, digamos, distribuyendo roles que terminan por dejar a la mujer en términos muy generales en el ámbito privado y al hombre en el ámbito público. Y esto no es en Chile nomás, es una definición, digamos, bien global. Los gobiernos, sea de derecha o de izquierda o progresistas o no, evidentemente que van a buscar siempre respuestas que pueden tener, incluso para las demandas, digamos, del movimiento de mujeres, que pueden tener una respuesta de corte asistencialista y no necesariamente reivindicativa en términos de derechos. Se puede hablar de igualdad de oportunidades perfectamente sin tener que responder a la demanda. Dentro del paquete de medidas que anuncia el gobierno de Sebastián Piñera, mi crítica fundamental tiene que ver más bien al contenido y a que varios de esos anuncios pareciera tener un alto contenido. Por ejemplo, la reforma constitucional que anuncia, la primera reforma constitucional. El tema de la igualdad ante la ley, eso está en estricto rigor, está ya garantizado como reconocimiento. Entonces, pareciera ser como un gran anuncio. Por favor, no vayan al Tribunal Constitucional. Hay otros anuncios que efectivamente uno los pudiera valorar, como por ejemplo la tramitación de urgencia del proyecto del derecho a vivir una vida libre de violencia, que tiene que ver con la integralidad, el concepto de integralidad, y que es un proyecto presentado en el gobierno anterior. Pero ahí también hay varios temas como de contenido que yo espero que en la tramitación de la ley se precisen, que tienen que ver justamente con el tema más penal, de cómo se tratan estos delitos, porque abordaría como la tipificación de varios temas dentro de la violencia que hoy no se tocan, como el acoso, el hostigamiento, una serie de variantes. Pero a mí lo que me sorprende es que justamente la demanda ha puesto al centro, la demanda de las estudiantes, el tema de la educación no sexista, y es ahí donde justamente las medidas que anuncia la Agenda Mujer de Piñera no entra ni siquiera con un anuncio. Entonces, me parece que hay como un diálogo un poco de sordos. Por un lado hay una performance, efectivamente, como tú señalabas, hay una respuesta mucho más oportuna que lo que sucedió el 2011. Sin embargo, habría que desmenuzar en mayor detalle, porque justamente las materias que se han demandado por las estudiantes que tienen que ver con educación no sexista no se están tocando. Y por otro lado, creo que si uno compara a la ministra Pla, ministra de la Mujer, y al ministro de Educación, hay una brecha en cómo se han dado las respuestas. Creo que la ministra ha sido muy oportuna porque ha cambiado su discurso respecto de antes de ser ministra, que era bastante contradictorio, digamos, con el cargo que iba a ocupar. Sin embargo, el ministro Varela ha tenido una cantidad de desaciertos en prensa. Tratar de pequeñas humillaciones a casos de abuso, de violencia, es un despropósito. Y ahí yo creo que el gobierno no ha sido lo suficientemente drástico con esta autoridad. El ministro Varela habría que enviarlo a un seminario que se haga cura y ahí puede vivir en paz. Sí. Bueno, Roberto, déjame agregar solo un punto que sería interesante
¿sabes? Yo tengo una impresión, ¿cómo andas? Es muy difícil para gente de una cierta generación entender qué sería educación no sexista. Yo creo que hay un elemento generacional aquí, cultural, más allá de ser de izquierda a derecha, Sí. que complejiza mucho el poder ofrecer salidas y soluciones en ciertos puntos. Y me parece que educación no sexista es algo que tú sientas a gente común y le dices, ¿qué sería una educación no sexista? Y cuesta... Hay quienes me van a decir es muy obvio, pero no es tan obvio para la cabeza armada de gente de más de 50 años. No es para nada obvio. Porque, No. Roberto Santa Cruz. No, o sea, yo creo que si le pregunto a mis padres no entenderían nada. no. Yo lo entiendo porque tengo 2 hijas y las 2 están en la universidad y están en paro ahora. Pero porque tengo una cercanía generacional, o sea, con mi hija y yo no hay 20 años de diferencia solamente, entonces no es tanto. Pero yo creo que yo lo puedo comprender a través de ella. Pero yo creo que gente de más edad no entiende qué tiene que ver educación no sexista. O sea, no lo comprenderían. Y ojo que esto nace también con el tema de los protocolos en las universidades. Los protocolos que han hecho las universidades, que es un mundo de hombres, los gobiernos universitarios en términos generales son de hombres, tienen protocolos que son absolutamente lentos y ineficaces. O sea, pueden estar 3 años en el protocolo de una denuncia de acoso sexual. El acoso sexual que tenemos en el Código del Trabajo no aplica en la universidad porque tiene que ver con la relación de empleados pares o de arriba hacia abajo, del lado. Y eso está más o menos bien definido. Y la Inspección del Trabajo tiene una unidad de derechos fundamentales que se encarga de investigar este tipo de casos. Pero en otro tipo de materia, en la relación profesor-estudiante, no existen. Entonces yo creo que sí, hay que darle una vuelta al concepto y explicarlo y tal vez con pera y manzana. Y eso yo creo que tal vez las dirigentes que tampoco pueden... Yo creo que el problema que tiene el movimiento hoy día es que las dirigentes del movimiento feminista no tienen una única voz. Entonces uno siempre ve gente distinta en prensa y al no tener una vocería concentrada o 3 o 4 voceras reconocibles, se pierde un poco el discurso. Y ahí la gente mayor yo creo que se confunde porque no entiende, porque la frase es educación no sexista, por ejemplo, pero tal vez habría que explicar un poquito de qué se trata, por qué es así, no sé, porque digan, porque el profesor a mí no me considera igual si yo vengo con falda o sin falda a dar un examen en Derecho, por ejemplo, que es como yo recuerdo que son orales. Entonces ahí uno veía autoridades, porque la mayoría de los profesores en Derecho son hombres también. Estoy guiándolo a mi conocimiento particular. Y ese tipo de cosas uno las puede notar porque las vivió, las encontró malas, buenas, y hoy día uno es padre y entiende que a su hija hay que cuidarla, pero que ellas también tienen todo el derecho a tener la misma igualdad de oportunidad y el mismo trato. O sea, a los hombres no nos piropean, por decirlo de una forma... nosotros no vivimos esa realidad, entonces tal vez nos cuesta un poco entenderla. Ayer se cursó el primer parte en Las Condes. Ese parte es muy... Es muy curioso, porque el piropo es... Coma más verdura. Iba entrando al supermercado una niña con su papá justamente y que le dijo un vendedor ambulante que no era de verduras, porque yo primero pregunté si no es que estuviera vendiendo verdura y que era una manera de promocionar sus verduras media inadecuada, pero que tenía esa... No era eso, vender, y que le dijo coma más verdura para que mantenga su linda figura. Que yo he escuchado muchas veces, pero ¿por qué lo multan? Le dijo una cosa tan grata a la niña. No, pues. No, pues. Es complejo, es culturalmente complejo. Y hay una arista en esa parte, que aquí me voy a poner la camiseta de abogado, absolutamente, que no tiene que ver nada contra el feminismo ni nada parecido. Pero es peligroso porque eso es un decreto municipal de Las Condes. No está amparado en ninguna legislación que haya pasado por el Congreso. Y la definición le da a la autoridad policial la facultad de interpretar qué puede hacer o no una conducta de acoso sexual. Eso lo interpreta el carabinero. Sí, por eso el parte viene con eso, porque, o sea, yo le estoy dando la vuelta jurídica a esto, y es peligroso porque ya tenemos el activismo judicial del Tribunal Constitucional, y vamos a tener activismo policial también de yo interpretando este decreto de la... O sea, está bien, la intención del alcalde de Las Condes, que tiene un sentido de oportunidad increíble. Por no decirlo oportunista, eso. Claro. Dicta este decreto municipal que es muy bueno. Pero hay que resguardar ciertos límites. Pero ahí, es que fíjate que yo no tenía idea del punto que acabas tú de hacer. Me parece es una ordenanza municipal. Y claro, bueno, es que uno no... No hay ley que tipifica. Y es súper delicado que el
el señor carabinero que iba pasando decía lo que Claro. es ofensivo, lo que no, es complicado. Deja o sea, así como nosotros en algunas cosas queremos una interpretación restrictiva, esta interpretación es muy amplia. O sea, y de hecho tú te vas a otra comuna en que hay otra ordenanza y Y son probablemente distintas. la interpretación puede ser distinta frente al mismo Es como el al plano mismo caso. regulador Claro, de porque piropo. Recoleta también tiene una Exacto. ordenanza en materia de De acoso sexual. Porque por género. ahí parece que Recoleta y en Las Condes, no sé, algo pasa que... Tienen algo del don de la oportunidad, ¿no? Claro. Sí, ahora lo interesante de esas comunas, más allá de la ordenanza, yo coincido contigo con la visión jurídica, tiene que haber una ley Marcela porque Sandoval. efectivamente si tú vas a una comuna en que no existe la ordenanza, ahí también como que los alcances también va a ser como demasiado difícil, digamos, tener un solo criterio. El punto ¿En qué esquina de interesante... Tobalaba estaba? ¿Estaba en Providencia, claro. estaba en Las Condes Exacto. tirando el piropo? Pero el punto interesante que han puesto estos dos alcaldes es el tema como de las campañas callejeras que han hecho como más preventivas, porque todo, digamos, el fondo de esto no es solo lo punitivo, la sanción, porque de hecho el déficit, digamos, la debilidad que tienen los protocolos en las universidades tiene que ver con que pueden ser en papel digamos, muy detallado y todo, pero cómo se aplican y las medidas preventivas y también toda como el tema más educativo inicial de promoción, digamos, de derecho, no existe, no es tal. Entonces, esta demanda por la educación no sexista también las ha llevado a las estudiantes a decir, necesitamos campañas internas que nos expliquen, que les expliquen a los funcionarios, no solo a los profesores, sino también a los trabajadores, a las trabajadoras, a nuestro cuerpo docente, a las autoridades, qué significa cuando nos enfrentamos a una situación de violencia. Entonces, ahí también falta como esa etapa inicial que tiene que ver con las medidas de prevención. Hay dos temas creo Pablo que Rodríguez. son interesantes que se acaban de mencionar. El primero tiene que ver con la representación y lo difícil que es para el gobierno o para quien quiera conversar con estos movimientos, de alguna forma de sentarse, Identificar la vocería. ponerse de acuerdo, qué están demandando. A diferencia del movimiento estudiantil como tal, tiene la CONFET, los secundarios tienen a sus distintas organizaciones que tienen muchas críticas internas, pero existen. En cambio, el tema de las mujeres es más difícil. O sea, tienes dirigentes en muchas universidades, pero no tienes una representatividad de alguna forma que te permita decir, con ella puedo conversar y lo que yo pueda dialogar con ella va a ser, de alguna forma, le va a hacer sentido al resto de la comunidad estudiantil. Eso no pasa. Incluso el movimiento feminista no es reciente, e incluso está muy fragmentado entre sí. Hay muchas críticas internas entre ellas por las posturas más radicales, más liberales, etcétera. Entonces, es un tema de representación importante. Y por eso yo hacía alusión a que para el gobierno podía haber sido inmanejable y le voy a pasar por encima el problema porque no tenía con quién hablar. Puede llamar a las dirigentes, perfecto, pero el sentido de representatividad, la democracia que tenemos, de alguna forma te limita a eso. Las pudo haber invitado a un desayuno, no sé, pudo haber invitado al acto que se hizo respecto a los anuncios del miércoles pasado, pero tiene un efecto distinto a que cuando estás hablando con la CONFET o con un movimiento estudiantil organizado. Y esa es una problemática que tiene el propio movimiento que tiene que resolver como ellos tienen conveniente. Y lo segundo, que también está vinculado con eso, tiene que ver con el discurso mismo. De alguna forma, cómo esta palabra que suena complicada, educación no sexista, le hace de alguna forma sentido a la mujer mayor, que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de entender el tema aún, que a lo mejor nunca ha tenido se pregunta o se cuestiona estos temas, pero que no lo había de alguna forma visibilizado. Y esa otra también de alguna forma oportunidad y riesgo que tiene el movimiento, de hacerle entender, no sé si la palabra hacerle entender, pero sí extender o de comunicar mejor y hacer visible un problema al que no solamente un grupo reducido. Lo peor que le pasa a los movimientos, y que cuando dejan de ser sociales, es que un movimiento le responde a una élite o le da respuesta a problemáticas de un grupo exclusivo de gente que tiene recursos y que por lo tanto, cuando nos enfocamos solamente en el tema de las ISAPRES, creo que también es malo, porque las ISAPRES creo que le llegan al 15-13% de la población. El restante porcentaje está en FONASA. Puede ser súper injusto el sistema de ISAPRES, pero hay y un ojalá tema... cambiarlo, pero, Por supuesto. pero no es el punto. ¿Sí? Pero hay un tema de cómo haces, masifica su mensaje. Y el lenguaje que ocupa el Frente Amplio, y las diputadas, algunas diputadas en particular, y el comunicado, no le simplifica el mensaje a la gente común y corriente, hombre o mujer. Porque el hombre también mayor, que nunca ha estado expuesto a estos temas, tampoco te va a entender lo que tú estás queriendo decir. Entonces también tienes ahí una oportunidad también para el movimiento
de explicar mucho mejor qué es lo que significa lo que está pidiendo. Sí, yo ahí Marcela haría una Sandoval. precisión. Yo creo que, claro, la dificultad quizás para ver como quienes representan una única vocería es porque también tiene particularidad y una movilización de otra índole, donde los partidos políticos, de alguna manera, que en el movimiento estudiantil están muy presentes, en este caso están, ¿no? han tenido un lugar bastante secundario y de hecho ese ha sido, digamos, el tenor de las tensiones también dentro de las mismas dirigentes. Hay dirigentes con FET que son voceras de las principales universidades privadas y públicas. Hay dirigentes que son de una coordinación feminista universitaria, está la CONES, está la ACES, y evidentemente ahí hay dirigentes con las que se puede interlocutar y que tienen, digamos, una mesa también de trabajo. No existe una única, eso es cierto, una única representación, pero existen interlocutoras para, digamos, para invitarlas a una mesa de trabajo. Ahora, yo creo que es interesante que los partidos políticos no sean quienes hablen por, ni que ellas tengan una vocería por partidos políticos. Y en ese sentido yo creo que no hay un afán como de interpretar sus demandas. Ahora sí creo que el movimiento tiene que pasar como a escalar en que involucre al movimiento de mujeres en general, y eso es lo que está ocurriendo, digamos, hay mayor articulación, hay mayor, digamos, conexión con las organizaciones más históricas de alguna manera del movimiento de mujeres, movimiento feminista, porque hay demandas que las estudiantes están planteando como no violencia en los planteles educativos, pero hace 2 años estábamos marchando por Ni Una Menos, que es el tema de no más femicidio, no más violencia, digamos, en las calles, dentro del ámbito de la familia. Entonces también son demandas que nos tocan a todas las mujeres. Y algo que han dicho algunas dirigentes, que yo creo que por ahí también va la clave, es como entrar en tu mundo más cercano. En el fondo es como lo que le pasó a mi mamá, lo que le pasó a mi abuela, lo que le pasó a mi hermana, lo que le pasó a mis amigas. En el fondo son situaciones tan cotidianas que han sido tan invisibles y tan calladas como un abuso dentro de la misma familia o un abuso, lo mismo que denunciaron las estudiantes de Derecho en la Católica, prácticas que han sido sistemáticas y que una serie de abogadas egresadas de la Universidad Católica las firmaron después como respaldando estos dichos porque todas habían vivido estas situaciones y nunca las denunciaron. Por las mismas razones que decía Roberto anteriormente, eran situaciones que nos parecían normalizadas, naturalizadas. Pero la verdad es que ya ninguna alumna se enfrenta a un examen de egreso o de, digamos, de un ramo en Derecho en la Católica, se va a enfrentar de la misma manera después de estas denuncias. 1 minuto para don Roberto, 1 minuto para don Pablo y se nos acabó el programa. Muy cortito entonces. Yo creo que el problema que va a tener el movimiento tiene que organizarse porque tienen que tener una vinculación lo que se decide y lo que hace el Ejecutivo, lo que haga la clase política o lo que hagan los partidos políticos para canalizar porque esto tiene que tener algún canal, o sea, tiene que ir por alguna parte. Y con tantas vocerías es un poco complejo. Por ejemplo, yo en la mañana escuchaba a la toma de la Universidad Católica, el Casa Central fue tomada, se llamaba Movimiento Feminista Intersectorial, que debe ser uno más de los cuantos. Entonces yo creo que ahí, como uno le dice ponerse los pantalones largos, las mujeres tienen que ponerse los pantalones largos y organizarse para que esto tenga algún canal y no se diluya. Sí, Pablo Rodríguez. Yo creo que obviamente estamos de acuerdo que es positivo que estos temas se estén discutiendo, eso ya es un avance. Yo creo que los propios movimientos no sé si esperaban una recepción de este tipo. Puede ser que los medios de comunicación los tomaron ahora, la irrupción de los movimientos sociales es distinta, tiene distintas velocidades y bueno, coincidió que en esta etapa se está discutiendo estos temas. Yo creo que, como mencionaba, es positivo, tenemos que abordar temáticas importantes, pero no dejaría de mencionar el tema de este feminismo desde el punto de vista de cómo se entiende, si más de izquierda o cómo la derecha lo puede entender. Eso yo creo que va a ser una discusión importante. Si lo reducimos efectivamente que el feminismo es una bandera de la izquierda, o de la centro izquierda, del progresismo, creo que ahí la discusión se reduce bastante y tenemos poco que avanzar, porque los cambios que se puedan hacer van a ser significativos, pero va a pasar con lo que pasa con otras leyes. Se va a entrabar en el Congreso, se va a entrar en la discusión y no vamos a sacar muchos puntos limpios. Yo creo que hay una perspectiva de la derecha liberal que sí le hace sentido todo este tipo de demandas, y una derecha que no está representada en la UDI, sí tiene representación en RN, en parte de Ópoli, en el propio presidente y en sus ministros, en buena parte del gabinete. Entonces, hay un espacio de confluencia que yo creo que hay que reconocerla. Si le vamos no es solo la UDI tiene un discurso importante,
ya no es el partido más grande en ciertos términos electorales, por lo tanto hay un espacio donde se puede avanzar y yo creo que sí se puede. Marcela Sandoval, Roberto Santa Cruz, Pablo Rodríguez, 1.000.000 de gracias, gracias. por un gusto como siempre. Ya nos reencontraremos en una semanita, a ver en qué va todo este Falta proceso. hablar de la pyme de las paltas nomás. Verdad. El agua, El agua. el agua. Tremendo Nos caso. vamos, muchas gracias por su compañía, que tengan un muy buen fin de semana. Hasta el lunes.